Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, toca hablar una vez más sobre Super Drink porque la cosa sigue y sigue empeorando, no solamente para esta película, sino también para el resto del DCU, porque tenemos más noticias sobre los próximos proyectos, que son bastante, pero bastante malas, y es muy probable que en las próximas semanas empecemos a escuchar rumores o noticias de que James Gunn está acabado, de que se ha ido o de que no se va a quedar y que no va a terminar con el capítulo de Dioses y Monstruos como lo tenía previsto. Por ejemplo, ya hemos hablado varias veces de que las proyecciones de taquilla para esta película eran bastante pero bastante malas, pero volvieron a caer, situándose por debajo de The Marvels, el mayor fracaso del MCU, y que podría ni siquiera ocupar el primer lugar de la taquilla en su fin de semana, siendo superado por Toy Story 5, pero eso no es todo porque como dije también está afectando al resto del DC. Por ejemplo, Clayface acaba de perder su lugar en las carteleras IMAX gracias a que el seguimiento de taquilla de Superdrink sigue cayendo. Y esto depende de Warner y solo de Warner, chicos. Ellos son los que poco a poco le están retirando el apoyo al señor Pistolas y a su universo. Se están empezando a dar cuenta, un poco tarde creo yo, de que este universo no está funcionando y que no va a funcionar, así que no vale la pena seguir invirtiendo dinero en él. Ya no confían en que pueda hacer algo realmente rentable o exitoso. Pero para empeorar las cosas, porque Emilia Alcock se ha convertido en, no sé, una mini Richard Ziegler, sigue haciendo ahí las suyas en nuevas entrevistas y ahora dice que su superhéroe va a ser un icono queer. Sí, justamente todo lo que los fans de DC estaban esperando, ¿no? No le bastó con insultar a los hombres de mediana edad, a los padres y a los cristianos, ni hacer apología sobre el alcoholismo y la rebeldía, sino que ahora dice que, no sé, su personaje va a ser gay o queer de alguna manera o algo así, es rarísimo. De verdad, alguien yo creo que tendría que ponerle un bozal a esta chica porque está boicoteando su propia película. De todos modos, veamos todo esto, pero antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas, me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, empecemos con las proyecciones de taquilla, que es lo más rápido y es lo que está desencadenando el resto de las cosas. Dice, a pocas semanas del estreno, las últimas previsiones de taquilla han vuelto a recordar las proyecciones para la próxima película de DC Studios. Según el último pronóstico a largo plazo de Box Office Pro, se prevé que Supergear recaude entre 45 y 55 millones de dólares en Estados Unidos cuando llegue a los cines el 26 de junio. Esto representa un nuevo descenso con respecto a las estimaciones anteriores que situaban la película en torno a los 50 y 60 millones de dólares. La mayor preocupación reside en lo que significan las cifras en el contexto. Hace apenas unas semanas, The Airline informó que Supergear iba camino a recaudar más de 55 millones de dólares en su primer fin de semana. Las previsiones de Box Office Theory también situaban la película en un rango de entre 50 y 55 millones de dólares. Y después, más adelante, decía que la previsión más baja de Box Office Pro se sitúa en 45 millones de dólares. Esto significa que la película podría estrenarse por debajo de The Marvels, que recordemos que esta película abrió con 47 millones. Incluso si alcanza la cifra más alta de las proyecciones, solo recaudaría unos 8 millones de dólares más que la película que se convirtió en sinónimo de los problemas de taquilla de Marvel. Pero la verdad es que es un desastre. Y más adelante el artículo dice que por preocupantes que sean las proyecciones iniciales, puede que nos espere otro problema. Toy Story 5 de Pixar se estrena una semana antes que Supergear y se perfila como un gran éxito en su debut. Las previsiones actuales sugieren que la película de Disney podría recaudar más de 160 millones de dólares en su primer fin de semana. Esto significa que su segundo fin de semana coincidiría directamente con el estreno de Supergear. Claro, por las caídas está diciendo porque si tiene una buena retención en su segunda semana va a superar a Superdrink. Las cifras son desastrosas para Supergear. The Toy Story recauda 160 millones de dólares en su estreno y sufre una caída típica del 50% en su segundo fin de semana. La secuela de Pixar aún recaudará aproximadamente 80 millones de dólares. Incluso con una caída aún mayor del 60%, ganaría alrededor de 64 millones de dólares. Claro, en realidad debería caer unos... son 55 millones, son el 35% aproximadamente,
Así que de la única manera que Superdrink podría llegar a quedar en primera posición en su fin de semana de estreno es si Toy Story realmente tiene una muy mala recepción y sufre una caída de más del 65% en su segundo fin de semana. Ahora, a modo de comparación, por ejemplo, Toy Story 3 tuvo una caída del 46% en su segundo fin de semana. Toy Story 4 tuvo una caída del 51% en su fin de semana. Así que espero que más o menos pase lo mismo con Toy Story 5. Y sí, ya sé, antes de que me digas, oh, Holly, pero Pixar ya no es lo que era. También busqué las últimas 3 películas de Pixar para ver cómo se comportaban en la taquilla. Y si lo comparamos con, por ejemplo, Hoppers, que fue la última película de Pixar y que encima fue bastante, pero bastante mala, tuvo una caída de solamente el 37% en su segundo fin de semana. Elio, que también es una de las últimas películas que lanzó Pixar y que fue bastante, pero bastante mala, tuvo una caída del 50% en su segundo fin de semana. E Intensamente, que esta fue una película que le fue bastante, pero bastante bien, tuvo una caída de solamente el 34% en su segundo fin de semana. Así que sí, todo indica que Superdrink, la verdad es que va a perder en su fin de semana de estreno. Pero esto, como dije, no es todo. Hay más noticias sobre el DC. Sigamos con esto de Cosmic Book News, que dice que Clayface pierde discretamente su lugar en la cartelera de IMAX, mientras que el seguimiento de Supergear disminuye. Y el artículo nos dice que la película de Clayface de DC Studios ha perdido discretamente su mención en la sección IMAX de los últimos materiales de producción oficiales de Warner Bros. Y esto ocurre justo una semana antes del estreno de Supergear, que incluye proyecciones en formato IMAX. La lista oficial de producción de Clayface se actualizó hace aproximadamente un mes. La hoja informativa oficial y actualizada de una página del estudio sobre la producción de la película de terror dirigida por James Watkins con fecha el 17 de junio, ahora indica que la película se estrenará únicamente en cines de Norteamérica el 23 de octubre del 2026 y a nivel internacional a partir del 21 de octubre del 2026. La fila IMAX ha desaparecido. Esto supone un cambio respecto a la versión que Warner Bros. Distribuyó hace aproximadamente un mes. Ese comunicado de prensa anterior, difundido a través de un portal de prensa oficial de Warner Bros. Media Pass, decía textualmente: estreno exclusivo en cines y IMAX en Norteamérica. La versión anterior del documento también acreditaba la película en asociación con Domain Entertainment y comenzaba describiendo a Clayface como la primera incursión de DC Studios en el género. Ambas frases han sido eliminadas de la nueva hoja informativa del 17 de junio. El rastro lleva de vuelta a la presentación por inversiones de IMAX de febrero del 2026. En la diapositiva que detalla su lista de estrenos prevista para el 2026, IMAX enumera Supergear, Street Fighter y Doom Parte 3 con toda la información requerida. Avenger Doomsday y Spider-Man Brand New Day aparecen en la lista, pero con una nota al pie. Actualmente, solo mercados internacionales selectos. Clayface no aparece en absoluto, ni siquiera con una aclaración de que es internacional. Así que la única película que creo yo que podría llegar a interesarle a la gente y sobre todo ser rentable dado los bajísimos costos de producción, porque recordemos que solamente han invertido 40 millones para producirla, no van a estrenarla en IMAX, que es en donde más dinero recaudan. Por supuesto que para que una película sea proyectada en estas salas, los estudios también tienen que pagar más y no están haciendo esto. Y esto pasa justo cuando las proyecciones de Supergear siguen y siguen bajando. Esto es una clara señal, chicos, de que Warner ya no confía más en este universo y que han decidido no invertir más dinero en él. Solamente lo mínimo y necesario como para que siga funcionando y ya. Y si ellos no confían en sus propios productos, entonces ¿por qué tendríamos que confiar nosotros en lo que ellos están haciendo? No tiene sentido. Pero bueno, para empeorar las cosas, tenemos a Millie Alcock destacando el estatus de ícono queer de su personaje en medio de una floja recaudación de taquilla. Y el artículo nos dice que a menos de 2 semanas del estreno de Supergear en cines, la protagonista Millie Alcock vuelve a hacer noticia por comentarios que poco tienen que ver con la trama, la acción o el lugar que ocupa la película dentro del creciente universo cinematográfico de DC Studios. Durante un evento promocional en Brasil, le preguntaron a Alcock sobre la reputación que Supergear tiene entre algunos fans como un icono queer,
Y la actriz respondió positivamente a la descripción y explicó por qué cree que Kara Zor-El ha conectado con ese público a lo largo de los años. Y acá tenemos su declaración que dice: he interpretado a algunos personajes que podrían tener un trasfondo queer. Tengo muchos amigos queer, así que sinceramente me siento honrada, dijo. Posteriormente amplió la idea y la relacionó con su interpretación del personaje. Me siento honrada de que esto esté sucediendo, pero creo que el hecho de que ella no se ajuste al estereotipo de lo que creemos que debe ser una mujer es lo que la hace tan especial, tan emocionante y tan novedoso. Ay, por supuesto, mírenla, ahí va una distinta. Ahí va una distinta, está caminando una distinta. Ella es distinta. Ay, por favor, no nos importa a nadie, no nos importa. Me chupa 3 huevos, nena. Alcock también sugirió que la perspectiva coincidía con la forma en la que ella veía la propia Kara. Sí, yo también pensé lo mismo. Creí que no lo haría. De todas formas, haría lo que quisiera al respecto, dijo. Y después, otro ciclo de marketing centrado en la política de identidad en lugar de la película. Y la verdad es que yo no entiendo por qué hacen este tipo de promociones. La verdad es que no sé por qué no se centran mejor en hablar de la película y ya. Probablemente eso es lo que todos estamos esperando, incluido Warner, no hablo solamente por el público. Que la conversación gire en torno a la acción, a los personajes y a la historia de la película. No queremos ver a la actriz metiéndose en discusiones políticas, religiosas o sociales. Esos temas alejan a una parte de tu público porque son muy pero muy polémicos. Y en este momento, Millie, necesitas todo el apoyo posible. Pero bueno, sí, chicos, James Gunn está acabado. Lo siento, yo sé que hay algunos de ustedes que son unos fanáticos súper pero súper intensos de Señor Pistola y que lo aman. Pero él está acabado. Si Superdrink se queda en segundo lugar, como todos los medios de comunicación y personas especializadas del medio están diciendo, entonces sí, se acabó para James Gunn y se acabó para este universo. Warner no va a querer seguir de esta manera con DC. Pero bueno, chicos, esta es una situación bastante, pero bastante triste para los fans de DC, como yo, que simplemente quieren que DC tenga un universo cinematográfico similar al que tuvo Marvel en su momento. Eso es todo lo que busco, eso es todo lo que he querido durante todo este tiempo, nada más. Y esperaba que James Gunn, y lo digo de verdad, fuera capaz de ponerlo en marcha, que hiciera algo decente, que hiciera algo exitoso, que hiciera algo que al público le gustara, que a la mayoría del público le gustara, no solamente a una parte. Como ya he dicho varias veces, yo no tengo nada en contra del señor Pistolas y me da exactamente igual quién dirija DC. Con que hagan buenas películas, yo soy feliz, no quiero más nada, pero ni siquiera eso pueden hacer, o al menos esa es la impresión que están dando. Veremos qué pasa con Super Borracho cuando se estrene, pero yo lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.